Hola, buenas tardes. Les quería comentar que hace unos días, hace más o menos 2 semanas, me encontraba en Los Ángeles y fui de excursión a ver cómo estaban el puerto de Los Ángeles y el puerto de Long Beach. Y es una cosa impresionante lo que uno ve ahí. Ve una cantidad gigantesca de contenedores parados en los patios sin moverse, y también muchos barcos en la bahía parados, las grúas que están descargando los barcos paradas también, y esto aún después de que el gobierno de Estados Unidos, por medio de su presidente, anunció que iban a hacer esfuerzos extraordinarios para poder mover rápido las mercancías que estaban en todos estos lugares parados. Ahora bien, la pregunta que todos nos podríamos hacer es: ¿por qué pasó esto? ¿Qué fue lo que ha sucedido y cómo nos está impactando a nosotros en nuestras comunidades? Primero, hay que recordar que durante la pandemia las empresas sobreactuaron y tuvieron una reacción muy fuerte a la baja demanda que en un momento dado se presentó. Y su primer interés fue reducir los inventarios al mínimo, bajar todo lo que tenían de inventarios porque les estaba costando. Posteriormente también sucedió que la gente que nos metimos en nuestras casas empezamos a ver que no funcionaban bien varios aparatos que teníamos en la casa y que no podíamos salir, y entonces empezamos a crecer en la demanda de enseres domésticos, refrigeradores, estufas, microondas, todo esto, y aumentó también los servicios de logística por el correo electrónico. Todo esto causó que el mercado tuviera un colapso básicamente en el transporte y en los inventarios. Hubo también un costo muy alto en donde empezaron a subir mucho los costos de transporte. Por darles un ejemplo, un contenedor de China a Estados Unidos, y no les digo a México porque estos aumentaron más, costaba antes de la pandemia entre $4,000 y $5,000. Cuando termina la pandemia, un contenedor está llegando a costar cerca de $25,000 por el mismo trayecto. Estamos hablando de 5 veces más. A México han aumentado cerca del 1000% esto. Entonces, esto está causando un aumento también de precios en donde lo estamos viviendo todos. Ahora bien, ¿por qué empiezo con esto? Vamos a la parte, ahora sí, de mercado y la parte más actualizada, local. El día de hoy estamos viviendo una inflación que nos preocupamos porque, por ejemplo, no sé si se han dado cuenta, pero el precio de la carne ha subido de una manera muy importante. No solo eso, sino también ha subido algunas cosas como los bienes intermedios, y principalmente estamos viendo una escasez de algunos productos en los supermercados. Hay un desabasto, y el desabasto lo vemos en las noticias que es por cuestiones de chips electrónicos. Desafortunadamente no son nada más chips electrónicos. Estamos teniendo desabasto en productos químicos, en polímeros, en plásticos, los semiconductores obviamente, y todo esto trae un efecto sobre los productos finales, como son automóviles, como es maquinaria, aparatos electrónicos y enseres domésticos. Todo esto lo que está afectando es un aumento de precios. Ahora, ¿por qué pasa? Estamos hablando de, por ejemplo, los semiconductores, y tenemos los waffles de silicio. Los waffles de silicio durante la pandemia se dejaron de pedir. Muchas empresas dijeron: ahorita no vamos a hacer pedidos porque no tenemos demanda, sobre todo las automotrices. Entonces varias plantas que hacían estos waffles de silicio pararon y sus empleados se fueron a hacer otras cosas. También hubo una reducción de actividades manufactureras y también reducción de inventarios, un aumento explosivo en el transporte de bienes y una reducción en la actividad portuaria. Esto aunado a un cambio climático, tenemos ahorita efectos sobre el precio del maíz, el precio del trigo, y esto causa el aumento en las carnes. Ahora vámonos al mercado local. ¿Por qué estamos preocupados y por qué nos está afectando a nivel local? Debemos primero de
de considerar que en la zona metropolitana de San Luis Potosí tenemos cerca de 600 empresas grandes o medianas. Y estas 600 empresas, 520 más o menos en la zona industrial y el resto en el resto de la ciudad, en 19 parques industriales, le dan empleo a 120,000 personas. Sin embargo, durante la pandemia y ahorita, se están reduciendo jornadas laborales y están afectando más o menos a un 30% de los empleos en las empresas manufactureras de automóviles. Y esto no solo es en la principal, sino en todas las demás que siguen. Y también debemos de decir que 10 empresas en San Luis concentran el 30% de todos los empleos en la ciudad. Y estas 10 empresas se han visto afectadas por esta falta de insumos. Ahora, también vamos a ver la parte de automotriz. Entonces, si decimos que la parte automotriz ha sido afectada, más o menos estamos hablando de que la reducción de automóviles, de producción de automóviles aquí en San Luis se ha reducido un 30%, y ese 30% aumenta las jornadas laborales. Hablamos de que en lugar de 40 horas, los empleados aquí están trabajando alrededor de 38 horas, en una manera muy conservadora de decirlo, a lo mejor menos, y esas 28 horas de 40, y esto tiene un costo asociado. Este costo asociado hace que la gente perciba menos ingresos a la semana y obviamente su derrama económica a nivel local se reduce. Todo esto ha causado una problemática que calculamos está en el orden de 2 millones de pesos diarios, en el impacto sobre el Producto Interno Bruto del estado de San Luis Potosí. Estamos hablando de 2.400 millones de pesos aproximadamente al año. No quiere decir que el PIB se vaya a reducir, lo que quiere decir es que es un costo de oportunidad. Vamos a dejar de vender 2.400.000 millones de pesos de nuestro PIB local. Y obviamente vamos a tener una reducción adicional por la falta de comercio, de todos estos salarios que se van a reducir. Y ahorita estamos hablando de la industria automotriz. Desafortunadamente vemos que esto está afectando también otras industrias, y esto puede tener efectos sobre enseres domésticos, sobre servicio y sobre comercio. Ya en el servicio, en los restaurantes, lo estamos viendo en el aumento de los alimentos. Entonces, ¿qué es lo que podemos ahora hacer? ¿Qué es lo que debemos de considerar? Primero, debemos de considerar en estar entrenando gente de una manera mucho más rápida. Todo esto debemos de verlo, porque los empleados que estaban antes y que fueron reducidos en su jornada laboral decidieron irse a trabajar a otros lugares. Entonces ahora necesitamos contratar gente que no ha estado en esos puestos y tenemos que capacitarlos. Ese es un tema que estamos viendo en todas las empresas, que tenemos que mejorar. Ahora, todo esto también se necesita impacto o una estrategia del gobierno local para que podamos tener, por medio de la Secretaría del Trabajo y por medio de la Secretaría de Desarrollo Económico, un apoyo para capacitar gente para que puedan ser contratados en todos los puestos que se están abriendo en la industria. Entonces, como ven, no es una cosa que esté ya terminándose. Desafortunadamente vemos que esto va a mantenerse en lo que queda del año y posiblemente en el primer trimestre del próximo año. Sobre todo, hay una preocupación que haya desabasto en Navidad y en las fiestas de diciembre por algunos productos, no solo industriales, sino también de alimentos. Muchas gracias y eso es todo.